Muy bien, mitad de semana y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a mi querido Luis Soriano. ¿Cómo estás? Yo, Pepe. Hablando de un tema muy importante, más allá de la rememoración, conmemoración de una fecha, pues sí hay que incidir en lo que hay detrás, precisamente el Día Internacional. Mira, híjole, es que este sí es un caso bien triste. Mira, el cuatro de junio, perdón, se conmemora el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Uh-huh. Y esto fue derivado de la crisis que en el 82 surgió a razón de la guerra en el tema de Pakistán, etcétera, etcétera. Perdón, de Palestina. Y entonces la ONU tenía que buscar la forma de cómo evidenciar que las guerras estaban matando y violentando a los niñas, a los niños y a los adolescentes. Y entonces surge este día necesario para visibilizar las agresiones que a este grupo vulnerable de la sociedad estaba viviendo. Y de repente, el 4 de junio es este día, y volteas a ver los números, y de repente estamos dándonos cuenta que sí hay muchos feminicidios, hay muchas desapariciones, hay muchas violencia, muchos homicidios, etcétera, pero estamos invisibilizando los daños que se le están ocasionando a las niñas, a los niños y a los adolescentes en un país como México, que supuestamente no vivimos en un país de conflicto armado, como pudiera ser a lo mejor el Medio Oriente. Así es. Pero sí estamos viviendo una situación bien delicada en toda Latinoamérica, pero en México en particular desde hace muchos años. Y entonces me hice la tarea de sacar números tal cual. Claro. Y si me permite tu auditorio, si me permites tú, decir cómo estamos en México o cómo estuvimos en México el año pasado, que fue todavía año de pandemia, que fue un año complicado. Se tiene, y esto es una organización internacional que es Salvando a los Niños, que dice que en México hay 27,772 niños que se les ha cometido un delito en todo el 2021. 2,450 son por homicidio, 728 con arma de fuego, 107 son feminicidios, 13,758 hay lesiones, 7,676 casos de violencia sexual a niñas y adolescentes. El 75% de los casos son cometidos en casa. Estos números que te dan como resultado, por día tenemos 7 homicidios y 37 que han sufrido violencia. Uno por mes han sido 9 feminicidios. Por día existen 12 desaparecidos, o sea, de niños, niñas, adolescentes. Y por día existen 21 casos de violencia sexual. Y que estamos hablando, como la vez anterior, de que no se trata de dar estadísticas frías, sino más bien de poner sobre la mesa estos números que implican una dolorosa realidad y que implican además una llamada de atención tanto para las autoridades como para la sociedad para recomponer precisamente estas problemáticas que estamos viviendo y que son más comunes de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Aquel tema es que estos números, lo que te dan estos números es que te das cuenta que existen casi 28,000 niñas y adolescentes que están en una situación de vulnerabilidad o que estuvieron en el año 2021, porque estos datos son del 2021. En el 2022 se han incrementado. Y entonces, primero existe este caso. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, primero lo tenemos que visibilizar. Tenemos que hacer evidente que está pasando esta situación en un país como México. No solamente el tema de los desaparecidos es pensar en una persona adulta o que la revictimicen pensando que está metido en temas extraños, etcétera, sino que estamos hablando de niñas y adolescentes que están pasando por esta situación. Como dices, no es solamente un número, sino son personas, y son personas que necesitan de toda la sociedad, de todo el conjunto social para poderlas proteger y a tanto a ellas como a ellos. Claro. Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir, Pepe? ¿Hacia dónde tenemos que empezar a analizar estos números? Estos números ¿existe? No podemos hacernos voltear hacia otro lado porque es una situación cada vez más delicada. ¿Y qué tenemos que buscar hacer? A través de los sistemas, que son los famosos CIPINAS, CIPINA nacional, CIPINAS estatales, CIPINAS municipales. Que forman parte del sistema DIF estatal.
¿O de los Sí, sistemas DIF estatales? Sí, ¿O, no. o son En realidad, órganos autónomos? ahí los anidaron, Ajá, ok. el CIPINA lo anidan en el DIF pensando que se trata de un Ujú. tema familiar, pero es es un mal enfoque porque el tema Sí, porque de va más allá de la eso. atención de las Mm, niñas y adolescentes es un mm, tema transversal que claro. no solamente es un tema que se debe atender desde el DIF, sino que se tiene que atender desde diferentes áreas, pero Claro. está anidado precisamente a nivel nacional, estatal y municipal, está anidado en los sistemas DIF, precisamente pensando que es el enfoque que se le Ujú. tiene que dar. Estos sistemas DIF lo que tienen que hacer es empezar a generar políticas públicas que realmente empiecen a prevenir. O sea, Claro. yo soy muy terco con la palabra, o me No, escuchan pero mucho con el tema además de la es una, palabra es una prevenir. situación de ir aligerando pues los efectos y el impacto que llega a tener este tipo de problemáticas. Si nosotros nos enfocáramos, y cuando digo nosotros, involucramos a todos los núcleos sociales, si nosotros nos enfocáramos más a la prevención, estaríamos hablando de otras cifras y de otra realidad, totalmente. Y además también venía, por ejemplo, hoy venía platicando con una persona que fue a dejar a su centro de trabajo y le decía, oye, ¿tú sabes que existen niñas y adolescentes que también están desaparecidos? Me dice, o sea, como que no No lo lo dimensiona. construyes, ¿no? Ajá, claro. Y si hay niñas y adolescentes que están desaparecidos, Ujú. ¿no? Y que el tema es bien delicado de que por día desaparecen 12 niños, niñas o adolescentes por día. Eso quiere decir que en este momento, por la hora, ya desapareció alguien. Sí, O sea, claro. un niño, una niña, un Ujú. adolescente ya desapareció. Y entonces tenemos que darnos cuenta y sensibilizarnos de esto. Y también los sistemas y el esquema de gobierno tiene que darse cuenta que estos datos deben de servir para construir políticas públicas y políticas de Estado. Y entonces tenemos que darnos cuenta que el CIPINA no es un sistema Claro. suficiente para poder resolver esto o no es el enfoque que se le tiene que dar. Se le tiene que fortalecer al CIPINA, pero también se tiene que construir este tipo de procesos en otras instancias, o sea, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría de Gobernación, desde la gobernanza, se tendrían que construir ciertos Claro. proyectos, ciertos procesos que te permitan identificar qué está pasando. Claro. Mucho esto puede ser atribuible al tema de la pandemia, Ujú. al encierro, etcétera, etcétera. Pero imagínate, estamos hablando de casos de violencia sexual. El 75% de los casos de violencia sexual se cometen en casa. Así es. Eso quiere decir que es un familiar el que violenta al niño, al niño adolescente, y todavía más grave, este niño, niña, adolescente no tiene otro lugar de seguridad. Claro. ¿Cuál es el lugar más seguro para un menor? Pues el lugar más seguro es la casa. Así es. Así Y debería de ser. cuando el 75% es un familiar, significa, o sea, que violenta es un familiar, significa que no es seguro, no está seguro ni en su propia casa. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo sacas y cómo lo reintegras, cómo lo reincorporas a un centro que no sea la médula donde se está desarrollando la agresión? Exactamente. Y ¿No? además, esto estamos hablando de números, o sea, son casi 28,000 casos en un año. Ahora, los que pasaron en 2020, los que están pasando este año, los que han pasado en años anteriores, estamos hablando de un grupo social que sigue vivo, que sigue viviendo, que sigue trabajando, que sigue creciendo y que va a ser productivo, que va a ser el futuro de México en una situación ya vulnerada, lastimada, violentada. Y entonces esta descomposición social que cuando se vuelvan adultos, para ellos esto se empieza a normalizar o se vuelve algo normal. Es normal que la gente sea violenta con la gente, porque lo fueron con una persona, ¿no? Así es. Y entonces sales y empiezas a violentar pensando que es normal. Y eso es lo que está pasando en la sociedad mexicana. En la sociedad mexicana de repente vemos al que va manejando, que tiene 20, 21 años siendo violento, pues porque fue violentado y fue para lo mejor parte de estas cifras. Así es. Y para él es normal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revertir esto. Claro, porque no se le da el tratamiento adecuado, ¿no? Exactamente. Y estamos invisibilizando. Porque además fíjate que en los casos de violencia y en estos casos donde el centro de agresión es el hogar,
poca atención le ponen al agresor, porque mira, quitan a la víctima del agresor, pero el agresor sigue. Sí, O sea, le retiran a la víctima y seguramente se conseguirá otra u otras víctimas más. Para poder hacerlo, Así porque es. se vuelve un tema cíclico. Entonces, no solamente es separar a la víctima, sino también al victimario o a la victimaria, porque no solamente estamos hablando, que en la mayoría de los casos sí son hombres Claro. los que cometen este tipo de situaciones, es qué hacer con el victimario, porque el victimario se vuelve un sujeto y fuente de violencia, y él va provocando hacia donde vaya, va provocando este tipo de situaciones. Y eso es lo que hay que romper. O sea, sí es un tema bien delicado, Pepe, que yo espero que, bueno, vienen elecciones el domingo, por ejemplo, ¿no? Que tomen en cuenta quienes van a ganar, que si no nos enfocamos a esto, cualquier cosa que hagan hoy, cualquier construcción que lleguen a hacer hoy, el día de mañana va a ser destruido desde la casa. Desde la casa, porque muchos de los agresores o victimarios que hoy tenemos fue porque fueron víctimas anteriormente y no fueron atendidos correctamente. Entonces, sí es un tema bien delicado, Pepe, sí es un tema que necesitamos atender y que necesitamos enfocar nuestras baterías a lo más importante que tenemos en México, que son, bueno, en el mundo en general, que son los niños, niñas y adolescentes. No podemos seguir viendo y haciéndolos a un lado de todo este tipo de situaciones. De repente yo pensaba, a ver, ¿realmente vale la pena seguir defendiendo los derechos de las personas, de los seres humanos, a los derechos humanos? ¿Vale la pena después de tantas cosas tan gachas que los mismos seres humanos hacen? Y de repente volteas a ver a dos sectores fundamentales, que es el de los niños, niñas, adolescentes, y volteas a ver el de los adultos mayores, personas de edad avanzada, y dices, por estos dos grupos es que vale la pena realmente luchar. A lo mejor por los que estamos en medio, que cometemos o que cometen una serie de tonterías, etcétera, pero por lo que son niños, niñas, adolescentes, que no tienen culpa de lo que están viviendo, y los adultos mayores que ya hicieron lo que tenían que hacer y que son violentados igual o más que los niños, niñas, adolescentes, es que sí vale la pena defender los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y ojo, porque también vamos a ser adultos mayores y vamos a estar en esa situación. Sí, la curva generacional está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Así es, y todo nos va a tocar. Vivimos una rueda de la fortuna. Digo, a mí me faltan unos 5 años para como llegar unos 20 más o menos, ¿no? Como 5. Oye, mi querido Luis, pues como siempre te agradecemos tu comentario y sobre todo el incidir en este tema de los derechos humanos, que es bien importante, y sobre todo tomar en cuenta que hay violencia para los niños, para los adolescentes, para las niñas, y que es un asunto que debemos de prevenir, que debemos de tratar. Sí, de abordar, tratar. ¿no? Y mis redes sociales son Luis Soriano Por BC. favor. Luis Soriano BC, en todas me encuentran en Luis Soriano BC. Y ya le estamos haciendo manita de polvo para que ya venga aquí más seguido y tenga su propio espacio. Voz ciudadana, ¿eh? Puestísimo. Ándele pues. Puestísimo. Bueno, Gracias. vamos a un corte. Regresamos con una entrevista muy interesante, el caso del empresario de los medios, Arturo Rueda, y bueno, uno de los periodistas que pues hizo la investigación sobre esta extorsión y esta investigación que le lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera. Vamos a regresar con Víctor Arteaga.